Voz Semilla, polifonía de saberes. Una producción del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al podcast Voz Semilla. En esta ocasión pues estamos con una súper invitada especial, pero también una invitada que es amiga, que es compañera y que también es, pues nos ha guiado a diversas amigas para incursionar ya sea en la defensa de las lenguas, del territorio y pues también abrazar otras acciones u otras actividades, ¿no? En pro de la vida de las comunidades indígenas. A mí me da mucho gusto tener esta conversación con Yasnaya. Las dos somos serranas. Ella es Ayuk de Ayutla y pues yo soy zapoteca de Yalala. Y bueno, Shirshi Yasnaya, Ushkero Babedo Ani. Moy Ana, caja es ronda ecoyam gapsha añen mayago añen es de diascoyep na penecham patmodo adom nayo. Gracias, Yas. Gracias, Yasnaya, por aceptar esta invitación a conversar con nosotros en este podcast. Para empezar este podcast, pues me gustaría preguntarte, Yas, o que tú te presentaras, ¿no? No quisiera hacer esta presentación clásica, ¿no? Pero me gustaría que tú te presentaras. ¿De quién es Yasnaya? Bueno, primero, pues muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias al laboratorio. Yo soy muy admiradora de todo lo que hacen en este laboratorio y creo que un espacio como este no encuentras en todas las universidades, ¿no? Como el proyecto, la visión, etcétera. Entonces estoy muy contenta de estar por acá y como dices, pues ya llevamos tiempo de amistad y de interlocución, ¿no? Esta interlocución constante y yo creo que esta grabación de este podcast va a ser parte de la continuación. Siempre que te veo es como si hubiéramos hablado ayer y entonces seguimos platicando, ¿no? De diferentes temas. Y bueno, mi nombre es Yasna Elena Aguilar Gil, como acaba de decir Ana, soy de la Sierra Mije, de un pueblo que se llama Ayutla. Yo salí de mi comunidad para seguir estudiando y estudié en la UNAM Lengua y Literaturas Hispánicas. Después hice una maestría en lingüística, de la que no he terminado la tesis, por cierto. Así. Terminen sus tesis, si nos están escuchando. Y bueno, he estado haciendo como diferentes cosas, pero una de mis principales preocupaciones es ver en tiempo real la pérdida acelerada de nuestras lenguas. Muchas gracias, Yas. Y justamente hablando de estas acciones o esta promoción, defensa que estás haciendo sobre la defensa de las lenguas, pues hay algunas preguntas que he preparado para esta sesión y una parte que me parece fundamental y de la que tú ya has hablado en diferentes textos es sobre la identidad. Entonces me gustaría empezar por ese lado. De la identidad en lo cotidiano, ¿no? Tienes un texto donde hablas sobre la identidad y pareciera que entre más te alejas de Ayutla, tu ser mije se vuelve oaxaqueña, después pasa a ser mexicana o incluso latinoamericana, ¿no? Y entonces, mientras más te alejas, adquieres más categorías o le sumamos más categorías, ¿no? Y mientras más te acercas, pues vuelves al corazón de lo ayuque, ¿no? Entonces, a mí me interesaría y nos gustaría saber quién es Yasnaya en Ayutla. Ujú. ¿No? ¿Es la escritora? ¿Es la activista? ¿Es la lingüista? ¿Quién es Yasnaya en lo cotidiano en Ayutla? Ay, no sé. Tendría que preguntarle a mis vecinos, yo creo. Bueno, soy del barrio San Pedro, así de San Pedro el Bajo, y creo que también tiene que ver mucho con las familias, ¿no? Como de qué familia eres y con qué te identifican y con qué posturas te identifican, ¿no? Entonces yo creo que me verían así más como, sí, de la familia Vázquez, por ejemplo, que es el apellido de mi abuela, como muy relacionado con mi abuela, pero también como que anda haciendo cosas con la parte de la lengua y que también tiene una crítica profunda a la influencia de los partidos políticos. Eso sí creo que he sido bastante vocal ahí mismo en los espacios comunitarios, en las asambleas. Yo creo que por ahí iría. Y eso me gusta mucho y me recuerda a esta pregunta que no sé si sucede en Ayutla también, cuando alguien que no es muy cotidiano a nosotras, ¿no? A nosotros, decimos, ¿quién es? ¿Hijo de quién es? ¿No? Exacto, Exacto. para bien y para Para mal, mal, ¿no? porque puede que tú digas soy hija de tal y te identifique con una serie de cosas que tal vez tú ya no te identificas con eso y que eso va a generar a veces una serie de prejuicios hacia ti. Exacto. Eh,
y para bien también, porque si yo digo, soy nieta de mi abuela, dicen, okey, ¿no? O sea, hay ciertas valoraciones. Sí, eso es muy importante, ¿no? No solo la historia familiar, sino también incluso el barrio donde vives, ¿no? O el lugar en También. donde vives. Sí, sí, Entonces, eso. definitivamente. Bueno, pasando de la identidad eh, y siguiendo en el tema de la autoidentificación o autoscripción, me llama la atención que en la antología Tequec, a ver si lo pronuncio bien, ¿no? Tequec Ujú, Piki, habla sobre una posible clasificación de nacionalismos. Y ahí es donde ujú. yo creo que ya empieza lo problemático de esta, de esta De no me conversación. toquen ese botón. Me agrada, a mí me agrada mucho soñar en la posibilidad de tener una nación zapoteca, una nación mije o muchas naciones, ¿no? Que Ujú, habemos muchas naciones en este país que llamamos México, ¿no? Pero en esta antología tú hablas de que hay muchas naciones, como la nación mije, que no tiene la intención o el deseo de ser esta figura política del Estado que violenta a otras naciones, ¿no? ujú. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuáles son esos males del nacionalismo mexicano que deberíamos de evitar en la construcción de nuestras propias naciones, de las naciones mije, de la nación zapoteca, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, esa es como la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte sería, ¿cuáles dirías que son esos símbolos o los elementos que van a integrar o que están integrando ahora a la nación mije, ¿no? Ujú. Podrías pensar quizá en un son, un fandango o qué tal bajo el cielo mije. ¿Cuáles Ujú. serían, no, esos elementos? Sí. Bueno, yo creo que, o sea, no hay que construirlas como bueno, primero lo que quisiera decir es que hemos utilizado, y eso es, bueno, por un efecto histórico del Estado, como nación y Estado como si fueran sinónimos. Tan es así que la Constitución mexicana en su artículo porque últimamente soy fan de andar leyendo Constitución de Latinoamérica y también las del pasado, ¿no? Un Ujú, poco. Entonces dice: "La nación mexicana es única, indivisible y está sustentada en sus pueblos y es pluricultural, sustentada ujú, en sus pueblos indígenas", etcétera, más o menos. Pero, a mí, o sea, de entrada ahí está equiparando el Estado mexicano con una nación. Y a mí me gusta, bueno, como lingüistas que somos, ver un poco la historia de las palabras. ujú, Y ha habido a lo largo de la historia diferentes modelos de Estado. Pero el que ahora tenemos en el mundo es Estado-nación. Ese es un Estado que sueña en también ser una nación. ujú, Entonces, en realidad, lo que dice el artículo segundo es un sueño, porque si nos vamos a la palabra histórica, así como lingüistas, a la etimología de la palabra nación, viene de significa pueblo. ujú, Y si aplicamos, digamos, el nacionómetro, la nación zapoteca lo pasa, o sea, y la nación mije también. ujú, Entonces tú dices, a ver, una nación debe tener un territorio compartido, ujú. lo tenemos. Claro, Debe tener una lengua común, la la tenemos con sus tenemos. variantes, Ujú, pero viene de una sola raíz. Una historia compartida, la la tenemos. tenemos, ¿no? Y la conciencia Ujú, de esa pertenencia. O sea, todas las personas que somos mijes sabemos que somos mijes y que hay otros que no lo son. ujú, Entonces, si aplicamos el nacionómetro, pues somos una nación. ujú. Si aplicamos el nacionómetro al Estado mexicano, a México, no lo pasa. O sea, dices, un territorio compartido. Sí, a fuerza, pero bueno, te lo Ahí concedo, está. ahí está. Una sola lengua, Pues no. no. Un solo pasado en común, tampoco. Ujú, Y la conciencia de esa pertenencia, pues, poco a poco, o sea, ha sido inoculada. En ujú, realidad no, esa conciencia se ve en las escuelas, pero la conciencia de soy mexicano, etcétera. Entonces, el Estado mexicano no es una nación, es un Estado con muchas naciones, naciones. ¿no? Ujú, Entonces, lo que hace el Estado es decir: "No, ustedes no son naciones, son grupos de personas, grupos étnicos, y entonces, como eres un grupo de personas como cualquier otra persona, nomás tienes diferencias culturales, entonces no tienes por qué tener derecho al y no territorio". tienes una historia. No No tienes tienes una una historia, historia. en todo caso, tu historia es la raíz de México y no tienes derecho a tu territorio, ni a decidir qué hacer con el subsuelo, ni con el, espacio aéreo, nada. Es una operación de despojo, es negar la evidencia, o sea, te digo, con el nacionómetro, la nación mije es nación, Ujú, el Estado mexicano no. Entonces, lo que hace el Estado mexicano es, soy un Estado, pero necesito convencer a todos que también soy una nación. ¿Qué voy a hacer? Bueno, implementar una sola lengua va a ser esencial ujú.
para poder convertirse en una nación. Una sola identidad cultural, cuando en realidad no hay nada en común culturalmente de todos los mexicanos. O sea, ser mexicano no es tener una identidad mexicana ni una cultura mexicana, porque en realidad ser mexicano es que un conjunto de leyes, la Constitución y todas sus leyes, tengan efecto sobre tu persona, quieras o no. Es un estatus legal. De tal manera que hay personas mexicanas que nunca han estado en México, como los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero, que son mexicanos y nunca han estado en México. Mexicano es una niña menonita que habla plotig, o una niña gitana, o el hijo del presidente de la República. Para poder convencernos de que México es una nación, nos va a crear un batido ideológico, un licuado le llamo yo ideológico, entonces donde va a agarrar ciertos rasgos culturales de aquí y de allá, entonces te agarra el mariachi del occidente, la cochinita pibil de acá, los chiles en nogada de Puebla, la china poblana, el pozole, lo va a mezclar muy bien y te lo va a dar en la escuela. La escolarización es muy importante y entonces para que tú te sientas orgulloso. Entonces, cuando alguien dice yo extraño México, no sé, que estás en el extranjero, en realidad es falso porque lo que extrañas es una serie de experiencias concretas, pero no puedes extrañar México porque no has experienciado todo México, ¿ves? Nada más para pronto, hay una imposición de ese nacionalismo, el del Estado. Hablando de la segunda parte de tu pregunta, yo siento que nuestros nacionalismos ni siquiera deberían llamarse nacionalismos. ¿Por qué? Porque un nacionalismo es la religión de un Estado, es la parte que romantiza esa opresión. Así como para soportar la violencia machista nos dan amor romántico que romantiza, incluso hace deseable esa opresión, lo mismo es el nacionalismo, es una serie de narrativas y prácticas con santos, que son los héroes, y con un dios que es la bandera y la patria. Se parece mucho, ¿no? No soy la primera en decir que es una religión del Estado. Y se impone. Entonces, ante eso, mantener, digamos, una narrativa de nuestras naciones, pues esa va a ser aplastada. Y es diferente porque yo siento que nuestras prácticas, digamos, identitarias, no pretenden imponerse a otras. Yo ni siquiera les llamaría tal vez nacionalismo. A mí el que me parece muy peligroso son los nacionalismos de Estado o de pueblos que aspiran a ser un Estado. En nuestro caso no. Pero, por ejemplo, hay una bandera mije y un himno mije y digo un poco a veces así como que, bueno, es muy importante porque desafía la idea de una bandera nacional nada más, pero al mismo tiempo estamos calcando, así como calcamos luego en nuestras lenguas estructuras O sea, del estamos español. como replicando incluso los símbolos que ya de alguna Exacto. manera nos han. Exacto. Pero me parece el menor de los problemas, o Sí. sea, el problema es el nacionalismo. Mientras no lleguemos a la idea Exacto. de esta figura política de poder, ¿no? Sí, yo creo que en el caso Mije me gustaría, digamos, o sea, los sones pues son muy serranos, pero la región Mije no es toda serrana. También hay en el istmo, hay de tierras bajas. Entonces, ¿cómo incluir? En el colectivo en el que estoy tratamos de incluir todas las autodenominaciones, todas las marcas, ¿no? No crear estados, porque naciones ya somos, o sea, las naciones no necesitan de poder para existir, ¿no? O sea, se pueden construir de otra manera, pero por ejemplo el pueblo catalán, no todo supongo, pero el nacionalismo catalán sí aspira a la creación de un Estado. Ahora, pensar la vida sin Estado es lo que es difícil para mucha gente, pero por ejemplo el movimiento kurdo en Kurdistán empezó queriendo crear un Estado independiente. Después hubo una gran crítica a ese modelo y ahora están hablando de confederación, de otras cosas que desafían el modelo Estado, ¿no? Como el zapatismo, que ya no está en este rollo del reconocimiento estatal. Pues muchas gracias por aclararnos esta construcción de nación y cómo se ha construido la nación mexicana y cómo es la idea que nosotros estamos pensando en nuestros propios territorios, ¿no? En la misma antología, ¿no? Hablas de cómo a los hablantes de alguna lengua o los que somos miembros también de alguna comunidad, pues nos desacreditan y llaman resentidos, ¿no? O resentidas cuando denunciamos lo que le ha pasado a nuestros territorios, a la lengua, a la población desde que esta figura, ¿no? Colón llegó a estas tierras y luego el establecimiento de la colonia, todo lo violento que eso fue y la creación pues reciente del Estado mexicano. A riesgo de equivocarme porque tú en ese escrito ya lo dices, ¿no? Está mal hablar de las emociones de las personas, ¿no? Porque también estaría dando un diagnóstico emocional, pienso, y es algo que he venido escribiendo recientemente, que los hablantes de una lengua tenemos un conflicto lingüístico, ¿no? O una herida lingüística que de momento, en lo que estoy escribiendo, le he llamado trauma, o sea, una fractura en nuestra estabilidad. Y por ahí hay unos autores que dicen que el trauma comienza
cuando una persona es violentada, ¿no? Y podemos ser violentadas de diferentes maneras. En nuestro caso hemos sido violentados tanto lingüísticamente, ¿no? Como en el despojo de nuestros territorios, ¿no? En el genocidio. Bueno, hay una serie de Sí, violencias en las que hemos estado profundas. profundas. Entonces, aquí lo que me gustaría conversar contigo es si consideras que este resentimiento es parte de un trauma, o si tú lo verías como un trauma, y si consideras que la población de hablantes de lenguas originarias tenemos un trauma y que por ello la vitalidad de nuestras lenguas continúa en riesgo. Es decir, tenemos una herida abierta Ujú. ahí, ¿no? Más que verlo como un resentimiento, es como una herida que no ha sanado y que además los académicos del trauma histórico, porque es lo que recupero, mencionan que el trauma incluso puede heredarse. Sí, definitivamente estaba viendo unos estudios sobre el trauma en la Segunda Guerra Mundial y cómo eso sigue hasta en nuevas Ujú, generaciones, ¿no? Entonces, definitivamente, claro, hablar del trauma derivado de la Segunda Guerra Mundial no se utiliza para desacreditar tu argumento. Yo sí creo que hay que hablar de los sentimientos, que son fundamentales, y del trauma. Lo que me molesta es que se te desacredita una argumentación ujú, con base en que te hacen un diagnóstico, de la nada, ¿no? ujú, Entonces, ahí es cuando a mí me parece que no, o sea, así no se puede discutir, ¿no? O sea, si tú me dices: "Oye, Yasnaya, me molesta esto", y te digo: "Es que estás resentida", es como de ujú, y no se puede superar sin reparación histórica. ujú. Cualquier, injusticia necesita la justicia al final es recuperar un equilibrio perdido. O sea, no solamente es que hay una herida, sino que esa herida se les sigues pegando sobre esa herida, ¿no? Eso es lo terrible. Porque las violencias lingüísticas están ahí y siguen presentes, y están asociadas a cosas tan fuertes como, o sea, tendríamos que recordar que se calcula que 9 de cada 10 personas nativas murieron entre esclavización, que no se habla tan abiertamente, trabajos forzados, las epidemias terribles, las guerras mismas de conquista, la escasez de comida. Ujú, Entonces, imagínate, creo que hay un estudio de la UNAM incluso donde habla cómo cambió el clima, porque ujú, de pronto tienes una baja de población tan fuerte que muchos pueblos desaparecen. Justamente un compañero del Colmix, Julio César, está estudiando la historia del pueblo Mije, como contrastando, viendo fuentes, bibliografía y demás, nos dice, ¿no? Lo terrible que fue esa baja de población. John Chance, este historiador de la ujú. sierra, De la sierra, sí. dice que la población mije se recuperó, o sea, la calculada previa a la conquista, se recupera hasta 1970, o sea, en el siglo XX. 20. Entonces, imagínate, el nivel de trauma, como tú dices, Ujú, que está ahí, en donde tu lengua, tu ser, o sea, lo que eres, lo que piensas, cómo hablas, esté asociado a perder la vida, o sea, y con el Estado mexicano, pues todavía mucho más estructurado. El gobierno por revolucionario, sobre todo, me impresiona mucho cómo por un lado está en la reivindicación de la tierra, con todos los problemas que eso tiene, con el reparto agrario, pero ¿cuál es el costo de eso? El costo es dejar de ser tú, o sea, como tienes que dejar de hablar. Y a mí, y no sé, a ti si te pasó, pero a mí todavía yo soy de la generación y no estoy tan viejita. O sea, a mí me abrieron, aquí esta parte por hablar y ujú, recuerdo muy bien, porque mi abuela estaba muy indignada de que se me abrió la piel de la de palma la de la mano. mano, de embarazo. Entonces, como que eso incluso lo pensaba yo jugando, o sea, de niña hasta me parecía chistoso, como Ujú, cómo hablar mije sin que se den cuenta, o sea, como retar a la autoridad. O sea, como que no tenía esa perspectiva, pero ahora, todas estas humillaciones a la que le echan la culpa a la lengua, ujú, va creando una herida que tú a toda costa, incluso tal vez inconscientemente, quieres evitarle a tus hijos y a tus ujú. hijas. Por ejemplo, en Canadá, con las escuelas residenciales, vemos cómo opera el trauma, el número de suicidios, Ujú. etcétera. Ahora, todo lo que está pasando, o sea, tenemos que estar construyendo algo nuevo en medio de algo que no se ha reparado, es que no hay reparación Y histórica. justo por eso es que voy al trauma, ¿no? O sea, que Ujú. necesitamos esa reparación, ¿no? Y una reparación que debe de partir del mismo Estado, ¿no? Algo que a mí me llamaba mucho la atención hace 6 años, seguramente recuerdas, que pues el actual presidente, ¿no? Exigía la reparación del daño
a España y nunca se volteó a ver y decir, bueno, que quizá debamos empezar por aquí, por la casa, ¿no? Y esa herida de la que estamos hablando, pues lo vemos en el caso de Canadá, o sea, es una herida que se sigue heredando y eso me ha llevado a pensar que nosotros, nosotras aquí en nuestros territorios, pues de alguna manera heredamos esa herida. Tú mencionabas lo del que te abrieron la mano. A mí ya no me tocó esa parte, pero algo que sí me ha tocado muchísimo es que, por ejemplo, a mi abuela la encarcelaron, ¿no? Porque sus hijos, pues no dejaban de hablar en zapoteco, ¿De porque obviamente veras? no conocían la otra lengua, ¿no? Y pasó algunas noches en la cárcel allá en el pueblo en Yalala. A mi mamá le tocó que pagaran multas, ¿no? Porque Ujú. cada palabra tenía ciertos centavos asociados y al final tenía que pagar una multa por semana. Y de esos eran 6 hijos en la escuela, pues cómo iba a pagar mi abuela, ¿no? Ay, yo siempre he pensado, bueno, he hecho una recopilación de este tipo de Ujú. castigos, cómo hacer un pequeño documental en voz de las Sí, personas ujú, hablando de estas diferentes, o sea, tu mamá diciendo eso, ¿no? sí. Mi mamá diciendo lo propio y ponerle rostro a esas personas que lo vivieron, ¿no? Sí, eso a mí me parece muy interesante, pero también a la vez me da miedo, ¿no? Porque Claro, cómo ¿qué puedes, abres? lo que abres y luego si ¿Y tenemos las cómo lo herramientas, contienes? exacto, ¿cómo lo contienes, no? Sí, justo hace poco estuvimos en un espacio, se abrió algo así que nos impresionó además porque pensamos que eso ya no pasa ahorita. Ujú, Era alguien muy, muy joven, que ya ahorita la discriminación opera diferente y no ujú, sobre el cuerpo, ¿no? Y eso, no supimos qué hacer, o sea, porque no estamos preparados para eso. exacto. Y también pensar y decir que el hecho que nuestras lenguas estén muriendo en gran parte fue por la violencia ejercida sobre cuerpos infantiles. O sea, yo tenía cuando pasó eso 8 años. Sí, se violentan cuerpos de niños y niñas y creo que no lo hemos dicho con suficiente contundencia, Sí. no sé. Sí, y yo creo que, o sea, si la escuela ha sido el mismo instrumento que ha desplazado las lenguas, o sea, yo creo que también no confío en la escuela en estos momentos, ¿no? Pero sí creo que debe de haber un proceso que debe de nacer o estar en algún lugar de la reparación esta del daño, de esta herida, de cómo curar esta herida que tenemos y quizá con eso también vislumbrar un futuro diferente para las lenguas, ¿no? Sí, Para yo los creo que sí. El hablantes. asunto es que para que, digamos, mientras alguien te está violentando o lastimando, no puedes pararte a curar hasta que eso termine. O sea, Ujú. como, porque el asunto es que esa violencia sigue de otras maneras, estructuralmente es muy claro, y entonces a qué horas, o sea, tienes que estarte defendiendo y a qué horas nos sentamos realmente Tienes razón, a sí. eso. Y por lo menos en Canadá, digo, no, nunca defender al Estado canadiense, hay un reconocimiento claro, abierto. Ujú. Su implementación seguro deja mucho que desear, pero como que dicen, pasó esto, lo reconocemos. Y una cosa muy importante de sanar es escuchar qué sucedió, que tú no Sí. estás loca, un reconocimiento del daño. Por eso es como tan importante esto que mencionas, ¿no? Nombrarlos, ponerle rostro, escucharlos y partir de ahí. Y Me quienes no parece. quieran poner su rostro, pero sí narrarlo, ¿no? Es como, siento que todos lo sabemos, no sé, Ujú. o sea, todos Sí, sabemos. Pero nadie nos lo ha dicho exactamente, o sea, no pude ir al baño porque no lo pude decir en español, sí. o recibí un sartenazo en la cabeza. Lo hemos normalizado incluso. Siguiendo un poco con la pregunta anterior y con el papel de la población hispanohablante monolingüe, Ujú. para revertir pues, los efectos de la castellanización forzada. Ahora volteo un poquito ese papel y nos miro a nosotras como hablantes, en tu caso de Ayuk, en mi caso de Zapoteco, ¿no? ¿Cuáles serían esas acciones cotidianas que nosotras como hablantes ya, ¿no? De alguna de las lenguas más, el español y otras, para seguir promoviendo la diversidad lingüística con nuestros primos, sobrinos, amigos que no han aprendido la lengua de sus padres, del territorio, de su comunidad, ¿no? Ujú. ¿Cuáles serían esas acciones cotidianas enfocadas ahora a nosotros como hablantes? Híjole, hay mucho que hacer. Yo a veces siento que, o sea, pienso en la planificación lingüística, pero también con sus campos de acción. Y pienso que hay 3 grandes campos de acción, ¿no? Uno es chocar con el Estado mexicano, o sea, hay que hacer que pare esa violencia. Creo que, por ejemplo, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción podría ser un ejemplo de ese tipo de trabajo, que es
tú no me permites, registrar a mi hija en ñañú, Ujú. voy a poner un recurso y voy a crear jurisprudencia para que Estado entiendas que tienes Ujú. que hacerlo. Entonces, estar chocando todo el tiempo con el Estado, que además ahí se te van derechos humanos básicos, ¿no? El derecho al debido proceso, el derecho a la salud en un hospital, todo pasa por la Ujú. interpretación. Eso es como un área grande, o sea, te puedes llevar la vida en eso. La otra es el trabajo con esta población desindigenizada, porque si vemos, ¿no? Patricio Solís, todo este estudio del Colmex dice que el 70% de la población es morena en México y casualmente el 70% de la población en el siglo XIX hablaba una lengua indígena. O sea, esta población que se asume mestiza es una población a la que se le obligó a olvidar que era indígena, Ujú. por medio de borrar las lenguas, sobre todo. Una amiga me contaba hace poco que pues ella vivió toda la vida normal, ¿no? Papá, mamá, hermanos. Y Ujú. un día llega una señora a su pueblo, muy cerca de la región Mije, o sea, así pegadito, y empieza a hablar con su papá y su papá hablando Mije. Y ella en Ujú. ese momento dijo, mi papá es Mije. Imagínate, otro amigo que hablaba de creo que era su bisabuelo alemán, y siempre hablaban, ¿sabes? El bisabuelo alemán, creo que hasta había fotos, cómo llegó a México, o sea, toda una Ujú. serie de un hito, ¿no? De la historia del abuelo. Y él estudiaba náhuatl por otras razones, y un día va a casa de su abuelita, que sabían que venía de un pueblo, Ujú. la abuelita toda la vida. Y como muchas abuelitas, pues le dio de comer muy bien. Y entonces él jugando, como estaba aprendiendo náhuatl, le dijo tlazocamati, que es Ujú. gracias en náhuatl. En agua, sí. Y en ese momento se voltea a su abuela y le dice, ¿qué dijiste? Y él le repite la palabra y le dice, es que esa es la lengua que yo hablo, aprendí de niña. Entonces imagínate, o sea, el bisabuelo alemán, todo el mundo sabía todo de él, y la abuelita viva ahí, su nieto no sabía que ella era náhuatl, Ujú. que hablaba náhuatl, que era su lengua materna. Pudo haber, ¿no? Fortalecido ese vínculo con la Sí, lengua desde. claro, y en otros estados, con esta política de la cuota de sangre, mi amigo sería considerado indígena. Sí. Pero aquí el asunto es borrar esa memoria. Entonces, Ujú. bueno, hay que hacer todo un trabajo y hay muchos traumas ahí. También me ha tocado, hablando del mestizaje, que personas se dan cuenta en estos procesos y Ujú. talleres de eso, y también hay un desborde muy fuerte. O sea, si alguien también debe pedir reparación histórica, es esa población mestiza que no sabe que su papá habla mije, que no sabe que su abuelo Ujú. habla náhuatl, que no sabe que su abuela es náhuatl, ¿no? O sea, bueno, eso es todo otro trabajo, como vemos. Sí. Y el otro es las comunidades de hablantes, o sea, nuestras comunidades. ¿Cómo hacemos para que haya más generaciones que hablen? Entonces, imagínate, nos toca, y bueno, trabajar en los tres. O sea, un día tengo que tomar una llamada de una corte y estoy haciendo interpretación de alguien que está enfrentando un proceso penal. Ujú. Otro día estás en un podcast hablando a la población que habla español sobre la importancia de este tema. Y otro día estás en tu comunidad dando un taller de zapoteco. O sea, Ujú. nos toca hacer de todo. Y ahora, bueno, ya en la planificación lingüística, pues primero en estas heridas, como dices, hay mucho de autodesprecio. Claro, nos hemos interiorizado eso que nos han dicho. Entonces, la planificación de estatus va un poco de cambiar eso y darle otro estatus, o sea, todo lo que promocione y reacomode el estatus de la lengua en nuestra comunidad. Pues diccionarios, o sea, ortografías, todo lo necesario para refuncionalizar la lengua, es decir, darle nuevas funciones que le han quitado. Y la de adquisición. ¿Cómo hacemos una intervención? Y creo que ahí la escuela puede ser una respuesta. Si fue un bastión lingüicida y fue Ujú. efectivo, si fue efectivo para quitarnos el zapoteco, puede ser efectivo para recuperarlo. Y que se extienda, ¿no? Porque justo Que se ahora lo que he extienda, estado sí. viendo es que, pues muy padre y todo, en los centros preescolares hay ciertos programas donde, pues no son bilingües enteramente, ¿no? O sea, no hay una distribución equitativa de las lenguas, pero sí hay una promoción hacia la lengua de la comunidad. Pero nos continuamos con la educación y llegamos un poco más a la primaria y a la secundaria, y ese trabajo se vuelve inexistente. Bueno, qué genial sería como en Hawái, que recuperaron la lengua y que puedes ir desde el preescolar hasta el doctorado en esa lengua, ¿no? Sí. Se puede, sí, se puede que soñar. Pero sí, yo he visto, bueno, la escuela, el sistema bilingüe es una gran simulación, ¿no? Primero porque yo estaría en contra de entrada que fuera bilingüe. ¿Por qué? Porque el entorno no es bilingüe. Sí. Es decir, no es que tú sales de la escuela y todo es en mije y en español. No es así. O sea, tú tienes
productos culturales muy fuertes como los audiovisuales. O sea, tú abres YouTube, va a ser en español, abres el Facebook, va a ser en español, abres redes sociales. Entonces, en realidad, afuera tienes mucho español, como 70% español y Todo el 30% tiempo. zapoteco, que es en tu casa, no sé, en la asamblea, qué sé yo. Entonces, cuando tú haces 50% en la escuela en el ideal de que Ujú. fuera bilingüe, donde tú tienes 50% zapoteco y 150, perdón, y 50% español, en realidad le estás dando más el espacio al español, porque Sí. tienes que ver la escuela en su contexto, y entonces tendría que ser un poquito más la escuela, más en zapoteco. Ahora, el asunto es que yo no conozco ninguna escuela bilingüe que sea realmente bilingüe, Sí. como en la ciudad con inglés. Y dirías, vamos a verlo muy técnicamente, la mitad de las materias, la lengua de instrucción es zapoteco y la otra mitad es español. Y no, Pero no. yo lo que he visto de mi experiencia, lo más es 1 hora de mije al día. Eso es así como wow. Y el menos es 20 minutos a la semana. Ese es el rango. Eso no Sí. es bilingüe. No. Muy bien. Bueno, pero ahora yendo a escenarios un poco más amables, más bonitos, me gustaría preguntarte si en un mundo paralelo, donde Yasna ya no escribe ensayos, columnas, ¿no? Manifiestos sobre la diversidad lingüística, y ahora Yasna ya escribiera poesía, ¿sobre qué elementos versaría tu poesía? Voy a hacer una confesión que no he hecho y es que Ujú. yo escribo poesía, Ah, nada más que no publico poesía ok. porque me da mucha pena y lo hago en mije, o sea, Ujú. no traduzco. Y muchas de las cosas como que no sé por qué tengo una obsesión con la muerte, entonces escribo mucho sobre la muerte Yo en mije. también tengo una obsesión con la muerte y he escrito cosas sobre la Mira. muerte. Me gusta. Yo voy a decir que me gusta mucho, pero me gusta por toda la organización que hay en el pueblo en torno a la muerte cuando alguien muere. Y cómo esos días tan tristes, ¿no? Mm. Y fuertes se vuelven en un cobijo de toda la comunidad que en vida cultivó esa persona que que vas a ir a dejar en algún momento al cementerio. Claro, cuando hablamos de muerte al final hablamos de vida, ¿no? Ujú. Sí, y en nuestro caso es eso, como Ujú. en esos 3 o 4 días donde velas a la persona, te acompaña mucha gente y es toda esa gente que cultivó en vida a esa persona. Entonces, de hecho, en Claro. zapoteco, cuando la persona va recorriendo las calles, dicen, ¿no? "Raujas de Zare", ¿no? Y se refieren a que esa persona el féretro, las manos van intercambiándose constantemente y lo ves, porque hay transmisiones en vivo, no sé si alguna vez has visto las Oye, no, yo he transmisiones en visto de las visto, bodas, pero no eso, también hay las voy a ver, transmisiones en porque vivo. sí, hay Y lo mucha. que vas a ver es que las personas se meten y van cargando y se van relevando a 3 pasos, o sea, ni siquiera avanzan. ¿Qué te gusta? 5 metros y alguien más entra a relevarlos. No, es constante, constante, constante. Y eso te habla de una persona que cultivó grandes redes, que tejió grandes lazos y que estuvo presente en la vida de las otras personas y que cuando muere, esas Va a mismas pasar de personas mano en mano, va de mano en mano, ¿no? Va de mano en mano, cargando el féretro. cargando. Entonces, por eso Ahí dicen, tienes un poema. Raullase ¿no? Raullase va, es como decir, va solo el féretro, va sin nada que lo sostenga, pero porque es la acción de las manos que van Que van cambiándose. cambiando. Sí, a mí me gusta mucho traducir literatura a mije. Ujú, Al revés, no tanto, pero por ejemplo, una poeta de mi comunidad, Diana Domínguez, me ha dado ese honor de yo traducir. O sea, ella escribe en mije nada más y yo ujú, hago la traducción al español. Y ha sido interesante porque ya no es la autotraducción, ¿no? claro, sí. Em, pero sí, también igual que tú, la muerte, que al final es la vida, me es un tema muy interesante. Y sí, escribo poesía y ahorita estoy escribiendo como unos relatos de cosas que pasaron en mi familia, también en mije, pero casi cuando escribo en mije, muy rara vez traduzco al español. Y ahorita estoy tratando Ajá. de escribir ficción especulativa. De hecho, creo que ya has compartido algunas cosas. Algunas cosillas, entonces estoy así como muy obsesionada con eso. A mí me encantaría leer. Te mando, te mando. Hice uno justo sobre documentadores en un futuro distópico. Bueno, pues estaré esperando esos. Lo mando. Y bueno, ya para cerrar, pues como serranas, zapotecas, mijes, ¿no? En la cotidianidad de las comunidades, bueno, no sé si en Ayutla también funciona. A lo mejor recuerdas que cuando estuviste en Yalala,
A las 5 o 6 de la mañana ya estaba el altavoz ahí, ¿no? Con música bueno. Ahora me gustaría preguntarte, ¿no? Y para ir cerrando, ¿cuáles son esos sones favoritos de Yasnaya? Híjole, bueno, una cosa que se me hace muy bonita es que ahora que dijiste mije zapoteco, es que justamente tu zapoteco y mi mije han estado mucho en contacto. O sea, como que hay muchas personas que hablan las 2 lenguas Sí. y a nosotras ya no nos tocó. No. Tenemos que hacer algo al respecto. Yo he estado aprendiendo algunas cosas en Ayuk. Un zapoteco, pero del valle, perdón. Sería bueno hacer ahí como ese, ¿no? Porque hay personas, o sea, nuestros antepasados, era más común que hablaran lo que las 2 Y hablamos. ahora en Yalala Ah, hay sí, sí. mucha población joven que habla Ayuk. Yo digo Ayuk de Yalala o Mije de Yalala. Ustedes no sé cómo Ya no verán sé qué eso. digan los de Yalala, por mí no hay problema, está increíble, pero no sé más bien qué digan en tu comunidad. Sí, yo creo que ahí estaría el problema. Pero sí que hablan Mije, hablan zapoteco, español y bueno, que también esta población migra y también tienen ya el inglés. En las estadísticas recientes hay población que menciona inglés en Yalala y Mm, es la población migrante. Yalala es un caso muy peculiar, es un pueblo que me parece muy particular, me encanta, pero también tiene cosas muy particulares que Es que es un espacio multilingüe pero a que la vez muy conservador, conservador, ¿no? sí, Bueno, lo son. los A mí me hombres. encanta la música, digamos, la música Serrana. serrana, porque hay música mije de jaranas, por ejemplo, en Ichicobi, que no conozco tanto, por eso no todo lo mije es serrano, pero me gusta mucho, bueno, Bajo el cielo mije, que es hermoso si pueden escucharlo. Me gusta mucho un son, que es un son muy particular, porque es un son que no parece son, es decir, como que piensas un son para bailar. Ujú. Y tiene algo de nostalgia, algo muy, muy particular, lo van a escuchar, que hace que refleje su nombre, yo siento. Se llama Estar en el Cerro. Ay, sí. Sí la conoces. Sí. Es ¿Verdad una de que mis como que no es que favoritas. dices quiero bailar con este No, son, sino pero sí transmite eso de estar estar en en el el cerro? cerro, sí. A mí me encanta. Y bueno, casi todas las de Rito, bueno, las clásicas, soy muy fan de las clásicas y de los nuevos compositores, por ejemplo, Lalo Méndez me gusta mucho. El Rebocito, pues es un clásico, ¿no? Entonces yo creo que está bastante fuerte y viva, a diferencia de nuestras lenguas, Sí. yo siento que la tradición musical está cada vez más fuerte y eso está muy bien. No nos toca a nosotras tener que rescatar eso. Tenés que hacer algo en la música. Exacto, también, no. aparte de todos los frentes en los que ya estamos. Yo soy muy mala serrana, a diferencia de ti, porque no juego bien básquet y no sé nada de música. Pero para remediar eso me casé con un músico mismo. Bueno, pues así terminamos esta sesión. Muchas gracias, Jazz. Gracias por acompañarnos. Y bueno, esperamos tenerte pronto por aquí otra vez. Esta es una producción del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Te invitamos a seguir las actividades del laboratorio a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Escucha este y otros episodios en las plataformas de YouTube y Spotify. Voz Semilla. Polifonía de saberes.